Bien, buenos días. Muchas gracias por asistir. Hoy continuamos con este segundo ciclo de videoconferencias de la Escuela de Letras de la Universidad Católica Andrés Bello con una presentación de claves para la escritura académica con la profesora Yanira Irauzquí. Les recuerdo que si tienen preguntas pueden dejarlas en el botón de preguntas y respuestas y al final de la presentación la profesora estará respondiéndolas. Bueno, profesora, bienvenida y muchas gracias por participar. Buenos días a todos. Muchas gracias, María. Muchas gracias a la Escuela de Letras por darme este espacio para hablar de algo que a mí me apasiona y a lo que he dedicado gran parte de mi vida como docente, que es la enseñanza de la escritura y de la lectura también, ¿no? Es un tema que es sumamente actual, sobre todo en nuestros países donde todavía queda mucho por hacer. Lo que vamos a hacer hoy es básicamente un panorama, un recorrido de dos fases. Pensé que podíamos hacer primero un resumen, una revisión acerca de lo que ha sido la escritura académica y la alfabetización académica y cuál entonces es el contexto en el que nos encontramos en nuestro país, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos, los fundamentos y los desafíos sobre la escritura académica? Para luego entonces sí pasar a algunas claves para enfrentar la actividad de la escritura académica, sobre todo pensando en aquellos puntos que pueden facilitar la actividad para los estudiantes. Y esos puntos, bueno, van a ser en principios generales debido a cuestiones de tiempo, pero espero que sean lo suficientemente esclarecedores, ¿ok? Así que bueno, vamos a comenzar primero hablando sobre qué es la escritura, porque cuando hablamos de escritura académica, evidentemente tenemos que comenzar pensando qué es básicamente la escritura. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que la escritura es una habilidad que se desarrolla a diferencia del lenguaje. Sabemos entonces que el lenguaje es una habilidad, es una capacidad del ser humano, la capacidad de comunicarse, pero es una capacidad común a todos los seres vivos. Entonces, lo primero que tenemos que distinguir es entre esa capacidad, que es una capacidad ontológica, lo que en algunos casos se dice también una capacidad filogenética, que tenemos nosotros, esa capacidad de comunicarnos y que comienza a distinguirnos del resto de los seres de este planeta, que es la capacidad que tenemos de la construcción de un lenguaje. Mientras que la escritura, fíjense ustedes lo interesante de la escritura, es que surge realmente hace poco, hace unos 3000 años, básicamente tenemos las primeras huellas de escritura en nuestra civilización, en nuestra cultura, y es, a diferencia de esa capacidad biológica que es el lenguaje, la escritura es un concepto simbólico y convencional. Lo es así porque es una abstracción, es un instrumento epistemológico, quiere decir que nos permite adquirir y además reproducir conocimiento, y surge en un comienzo como un efecto de una necesidad social. Porque, bueno, en principio las primeras huellas de escritura que tenemos en los sumerios, por ejemplo, conseguimos la escritura desarrollada en aspectos ciertamente religiosos tradicionales, es decir, en la expresión de aspectos culturales, pero también como una expresión y como un instrumento para intercambiar información o para hacer visible información que tenía que ver con aspectos muy básicos, por ejemplo, los aspectos comerciales,
que eran manejados primero oralmente, pero que evidentemente el hombre necesitó poco a poco de algún instrumento, alguna herramienta que hiciera que esa información de esas transacciones comerciales quedara registrada en el tiempo. Porque además, lo interesante de la escritura es que la escritura se desarrolla sobre fundamentos físicos, sobre sustentos físicos, que permiten que ella trascienda en el tiempo. La división entre lo que serían las culturas avanzadas o no, se hace a partir de la existencia de la escritura. Sin embargo, no, incluso actualmente, no todos los grupos humanos que vivimos, que compartimos este planeta, tienen escritura. Pero, bueno, lo que nos hace pensar que la escritura es una herramienta sumamente especializada a la cual no todos tienen acceso. Esto es un detalle importante porque nos hace ver que la escritura surge en principio como una necesidad social, pero debido a sus características es de hecho un elemento elitesco, por decirlo de alguna manera. El lingüista y antropólogo Charles Weisselman señala lo siguiente sobre la escritura. Dice, la escritura es un medio de comunicación entre las personas que trasciende el tiempo y el espacio. Entre otras cosas, puede servir para orientar la atención mutuamente, para alinear los pensamientos, para coordinar acciones, para acordar negocios entre personas que no están físicamente copresentes, así como para acordar también que el texto introduzca los significados apropiados en la mente de los receptores. Fíjense lo importante de lo que dice Weisselman. Dice, el éxito de estas interacciones sociales depende de que el texto busca apropiados en la mente de los receptores. Es decir, el manejo de las especiales, de ciertas habilidades especiales, que nos permitan traducir en algo tan abstracto como un código escrito las ideas que nosotros pudiéramos decir de manera oral, pero que la escritura hace que trasciendan en el tiempo. Entonces dice, esto pues, la alfabetización activa los mecanismos psicológicos mediante los cuales construimos significado y nos alineamos con las formas que los demás utilizan para comunicarse. Entonces, fíjense ustedes que cuando hablamos de escritura, nos referimos a la escritura desde múltiples aspectos. Es decir, nos podemos referir a la escritura desde el punto de vista gráfico de la escritura, pero también nos podemos referir o podemos estudiar la escritura desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista lingüístico, desde el punto de vista epistemológico, porque la escritura es una herramienta tan compleja que permite y amerita que nos acerquemos a ella desde todos estos ámbitos. Sigue diciendo Weisselman, estas operaciones psicológicas activadas por las prácticas de escritura pueden inducir placeres por sí mismas y centrar la atención en nuestros propios procesos interiores de sentimiento y de pensamiento, de modo tal que podamos encontrar que pensar y leer son fines en sí mismos. Estamos hablando de para qué escribimos, ¿verdad? Escribimos para nosotros, escribimos para los demás, ya vamos a hablar un poquito sobre eso. Sin embargo, la lectura y la escritura son procesos profundamente sociales que conectan los pensamientos, percepciones, experiencias y proyectos de las personas, conformando así colectividades más amplias de acción y creencias organizadas. Entonces, la importancia
de la escritura, según lo que plantea Beisselman, va más allá del hecho escrito, del manejo de ese código escrito, casi que más allá del simple movimiento de la mano al escribir, y trasciende a otros aspectos que tienen que ver con la psicología humana, y también tienen que ver con la capacidad que tiene la escritura de establecer puentes de comunicación que permiten la interrelación entre nosotros como seres humanos. Entonces, un poco ahí podemos contextualizar la importancia que tiene la escritura, además, en los diferentes contextos en los que se da. Por otra parte, Daniel Cassani, en su libro Construir la escritura, señala algunas funciones del ejemplo. La función epistemológica de la escritura señala algo muy interesante, y es que nosotros en nuestros sistemas educativos utilizamos la escritura a veces como el producto final del sistema educativo. Es decir, nosotros consideramos que si un estudiante es capaz de transmitir ese conocimiento, entonces pues ha logrado el éxito. Alrededor de eso se fundamenta en gran parte nuestro sistema educativo, ¿verdad? Pues tiene que ver entonces con esa característica epistemológica que tiene la escritura y que es importante en el procesamiento cognitivo de la información en el ser humano. Es decir, nosotros a través de la escritura reflexionamos sobre el conocimiento y reproducimos el conocimiento. Entonces, bueno, ahí la importancia de la escritura en este aspecto. Por otra parte, la escritura tiene una función intrapersonal de la cual ya veíamos que hablaba Charles Beisselman cuando nos dice que la escritura, igual que la lectura, en principio son actividades que producen placer para nosotros mismos. Entonces ahí está la escritura personal. La escritura de el diario, por ejemplo, que escribimos todos los días con las experiencias que tenemos, eso está dentro de lo que sería la función intrapersonal de la escritura. Más allá de eso, lo importante de la función intrapersonal de esta herramienta es que nos permite reflexionar sobre nosotros mismos. Igual que nos sirve para reproducir conocimiento, la escritura es un reflejo de nuestra propia autoconcepción. De manera que la escritura se desarrolla como un buen ejemplo de lo que es la función intrapersonal en contextos que van más allá de lo académico. Y por otra parte tenemos la función social de la escritura, donde vamos a conseguir la escritura académica, es decir, como escritura, la escritura dentro de su función social utiliza o nos sirve como reflejo o expresión de las ideas y nos permite llegar a otros contextos y nos permite llegar a otras personas, muchas veces sirviendo como mediador o como mediación entre nuestro pensamiento y el pensamiento de los otros. Entonces, en principio, Daniel Cassani señala otras funciones de la escritura, pero me interesa que hablemos sobre estas porque esas funciones de alguna u otra manera nos llevan a pensar en por qué escribimos. Entonces, ¿por qué escribimos? Bueno, para nosotros mismos, como un medio de autoconocimiento, y entonces ahí estamos dentro de la función intrapersonal de la que habla Cassani,
para transmitir conocimientos, y entonces estamos dentro de la función epistemológica, para hacer perdurar en el tiempo información relevante, y entonces ahí estamos hablando de la función social de la que hablan tanto Weitzman como Kazan. Pero además, ¿para quién escribimos? Para nosotros mismos, pero para los demás en determinados contextos. Entonces, lo interesante de la escritura es no solamente que es una habilidad para la cual nosotros tenemos que formarnos, es decir, es un entrenamiento que nosotros tenemos que seguir a lo largo de nuestra formación educativa, formal, sino que nos sirve entonces y varía, se modifica de acuerdo a los contextos en los que se encuentra. No es lo mismo, evidentemente, escribir en un contexto académico que escribir en otros contextos como contextos familiares o contextos comerciales. Entonces, incluso dentro de la misma academia, dentro de los mismos contextos académicos, podemos ver variaciones dentro de la escritura. Entonces, ¿a qué denominamos escritura académica? Como escritura académica se entiende entonces todas las producciones orales y escritas que se realizan en el ámbito académico, tanto por los alumnos, trabajos, exposiciones, tesis, exámenes, etcétera, como por los profesionales de la educación, manuales, ensayos, artículos, monografías, etcétera. Esta definición la dice Teresa Martín. Entonces, fíjense que cuando hablamos de escritura académica, nos referimos directamente a todos los textos que producimos en contextos de ámbito académico. Es muy interesante, sobre todo para los que estamos en la universidad, que a veces pensamos que los estudiantes cuando llegan al primer semestre, cuando entran en la universidad, deben estar, y de hecho pensamos que están preparados para reproducir o para utilizar la escritura en todos estos tipos de actividades escriturales que nos presentan aquí, trabajos, exposiciones, manuales, tesis, exámenes. Es decir, contamos con la idea, suponemos, que el estudiante ya viene preparado con todas estas habilidades porque ha pasado por un sistema educativo en el que se supone que se les enseña a escribir desde que están pequeños. Lo interesante o lo relevante de esto es que los estudios y la realidad nos han demostrado que no es así, porque el sistema educativo se centra en los aspectos formales de la escritura, es decir, en el bachillerato, en la secundaria y en la primaria se enseñan muy claramente las normas ortográficas, la gramática, los aspectos formales de la escritura. Pero lo cierto es que los alumnos no llegan preparados a la universidad para la redacción de actividades que requieren otro entrenamiento y que necesitan ciertamente un seguimiento de orientadores que los ayuden a atravesar este proceso. Entonces ahí es cuando vemos que el fracaso de estos estudiantes es evidente para ellos mismos y para los docentes. Eso produce una sensación de frustración que se puede solucionar si nosotros tomamos algunas medidas o si nosotros enfocamos la escritura académica desde otros puntos de vista. Entonces, la pregunta frente a todo este planteamiento es, ¿quiénes deben enseñar a escribir y cómo afrontamos la escritura? Pues entonces ahí vemos que hay como dos perspectivas en el estudio de la escritura académica muy evidentes. Algunos de ellos
escriben o han escrito obras que tienen como destinatarios a los alumnos. Estas obras, como La cocina de la escritura de Daniel Cassani, que explica una serie de estrategias para que el estudiante pueda aprender a escribir y pueda solucionar los escollos que se le presentan a medida que va haciendo una inmersión dentro de las actividades de escritura académica. Este enfoque entonces establece el peso de la escritura en el estudiante, mientras que otros hacen el enfoque desde el punto de vista de la institución, de las instituciones educativas. Desde esa perspectiva aparece lo que se llama la alfabetización académica, que es una perspectiva sobre la enseñanza de la escritura que hace énfasis en la necesidad de que la universidad se haga cargo de la enseñanza de la escritura, porque se considera que es un instrumento, precisamente como lo dijimos hace poco, un instrumento para la adquisición y para la réplica del conocimiento. Entonces, dentro de esas tendencias de la alfabetización académica hay numerosos estudios. Algunos de ellos los podemos conseguir en universidades latinoamericanas, como el caso de Paola Carlino, una investigadora argentina que comenzó a indagar sobre las formas en las que se organizaba la enseñanza de la escritura y con la escritura en otros lugares del mundo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Carlino? En su libro Concepciones y formas de enseñar la escritura académica, un estudio contrastivo, señala que hay una larga tradición de enseñanza de la escritura en Australia y Estados Unidos. Allí, la escritura no es solo un objeto de estudio, sino que el currículum completo gira en torno a ella. Lo que hace Carlino es voltear, digamos, el problema de la escritura, porque para todos los que estamos en el ámbito académico y para los estudiantes también, cuando vemos que el estudiante no puede cumplir con las expectativas de escritura que tenemos los docentes y que tienen ellos mismos en la universidad, comenzamos siempre a ver quién es el culpable. O sea, ¿dónde está el culpable de que los estudiantes lleguen a la universidad sin los conocimientos necesarios, sin las capacidades de escritura necesarias? Y entonces vemos al bachillerato o a la secundaria y vemos al sistema de primaria y entonces tratamos de buscar al culpable. Lo que hace Paola Carlino y esta tendencia de alfabetización académica es voltear ese problema y ver no hacia atrás, sino hacia adelante en qué debemos hacer nosotros en el ámbito académico para solucionar ese problema, porque ciertamente existe un problema. Nuestros estudiantes están llegando a la universidad y a veces terminan la universidad sin saber escribir. Entonces, Paola Carlino, junto con otro grupo de investigadores, comienzan a estudiar los sistemas educativos en otros lugares del mundo y observan que en países como Australia y Estados Unidos existe toda una tradición de la escritura en la universidad, que por ejemplo en Estados Unidos es una tradición centenaria, pero que se ha venido revitalizando desde las últimas décadas del siglo XX hasta ahora, y que tiene que ver con la idea de que el currículum en la universidad debe girar en torno a la escritura. Es decir, todos, independientemente de la carrera que estudiemos o de la materia que impartamos en la universidad, sabemos que la escritura es un elemento fundamental en la adquisición y en la transmisión del conocimiento. Entonces, desde
ese punto de vista, aparecen dos movimientos importantes que le dan, digamos que un refuerzo a esta idea de la escritura académica que ya en estos países, como les decía, es una tradición, a diferencia de nuestros países. Entonces, el movimiento Writing Across the Curriculum, que está, digamos que uno de sus fundadores es Charles Weisman. Weisman vincula la escritura con el aprendizaje, como lo decíamos hace un momento. Se entiende que solo a través de la escritura el estudiante puede crear y consolidar el aprendizaje a través de la transmisión de ese conocimiento. Mientras que la otra tendencia, Writing in the Disciplines, ahí tienen los autores Monroe, Hillard y Harris, subraya las diferencias en las formas de pensar y escribir entre campos disciplinares. Entonces, fíjense lo importante de esta última tendencia. Lo que reconoce esta tendencia es que no es lo mismo escribir para el área, por ejemplo, de ingeniería, que para el área de letras o para el área de la psicología. Es decir, cada una de las disciplinas académicas tiene características diferentes y hace uso de la escritura desde puntos de vista diferentes. Entonces, la idea de una unificación del currículum a través de la escritura tiene sentido porque la idea es que los estudiantes aprendan a transmitir el conocimiento propio de su disciplina a través de la escritura, con las características y los usos característicos de la escritura en esa disciplina particular. Entonces, otra cosa que es muy importante de la alfabetización académica es que reconoce que el estudiante no posee las habilidades de escritura de manera autónoma, es decir, que a la escritura académica no se llega por una solución mágica, no se llega a la escritura académica con actividades generales como escriba un ensayo, defina, compare, que son los tipos de actividades que solemos utilizar en las universidades. Es decir, si nosotros hacemos una revisión de las actividades de escritura, como los exámenes, que utilizamos en la universidad actualmente, ciertamente lo que vamos a conseguir son instrucciones, consignas muy generales, en las cuales no se le da al estudiante ninguna orientación particular acerca de qué se espera de él en la escritura. Entonces, la alfabetización académica lo que busca es crear actividades, orientar la enseñanza a una escritura procedimental, reconocer la escritura como un procedimiento que no se da de la noche a la mañana y que necesita del apoyo y la orientación de toda la estructura académica de orientadores en cada una de las disciplinas que puedan acompañar al estudiante a través de todo su recorrido académico. Porque lo cierto y lo que sabemos es que el éxito del estudiante en el ambiente académico se mide a través de textos. Nosotros evaluamos el conocimiento a través de texto. Entonces, lo que busca la escritura académica es que esa evaluación no sea solamente en el producto final, sino que se acompañe al estudiante a lo largo de todo el proceso.
Entonces, fíjense, a manera de ejemplo, tenemos este fragmento de la resolución 23697 del Consejo Académico de la University of Western Australia. Este fragmento lo señala Carlino y vamos a leer un poquito para que nos demos cuenta de hacia dónde se enfoca la escritura en estas universidades que han seguido el planteamiento de la escritura de la alfabetización académica. Dice, la alfabetización académica es de suma importancia para todos los estudiantes, por lo cual su enseñanza no debe ser considerada una actividad meramente remedial. Definiciones más precisas de alfabetización académica serán hechas por quienes practican cada disciplina, teniendo en cuenta las mejores prácticas y las investigaciones sobre alfabetización en esa disciplina. Las concepciones sobre alfabetización académica varían entre disciplinas y por lo tanto las mejores prácticas son para promoverlas son concomitantemente distintas. La responsabilidad para lograr altos estándares de alfabetización es compartida por muchos grupos e individuos dentro de la comunidad universitaria. La universidad, los comités de enseñanza y aprendizaje, las facultades, los departamentos, los coordinadores de cursos, los profesores, los servicios de apoyo, las unidades de investigación institucional, los estudiantes. Los profesores deben facilitar la alfabetización a través de indicar estándares apropiados y moderar, mostrar en uso, las habilidades de comunicación y el discurso de las disciplinas. Asimismo, tendrán que proveer una adecuada retroalimentación a las producciones de los estudiantes para ayudarles a mejorar sus habilidades de lectura y escritura o superar sus carencias. Fíjense que lo interesante de este tipo de propuestas es que no deja el problema o el asunto de la alfabetización académica o del manejo de la escritura solo a los estudiantes o solo a los profesores, sino que hay detrás toda una institución comprometida en aunar esfuerzos para lograr el éxito de estos estudiantes, porque además sí sabemos es que cuando estos estudiantes salen al mercado laboral, se les exige en gran medida el uso de la escritura, el manejo adecuado de la escritura. Entonces hay un reconocimiento en estas instituciones de Australia y de Estados Unidos, que además es un reconocimiento de hace muchos años, de que la escritura debe ser un eje central en la enseñanza de todas las disciplinas. Y que para esa enseñanza no solamente tenemos al docente, porque además sabemos que no todos los docentes evidentemente manejan las estrategias de escritura. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la práctica en este tipo de universidades? Bueno, que los estudiantes tienen apoyo de parte de profesores, orientadores, tutores, que los guían durante todos los cursos en la escritura de los textos, que están especializados en esta área, pero también los profesores de las diferentes disciplinas trabajan o cotrabajan con tutores en el área de la escritura, de manera que puedan realizar, como dice aquí, modelar las habilidades de comunicación y el discurso de las disciplinas, porque además algo que sabemos con certeza es que no podemos escribir si no tenemos modelos. Es decir, ahí es donde vemos además dentro de la lectura y la escritura, ¿verdad? Igual que la lectura, que todos decimos, bueno, no puedes adquirir vocabulario si no lees. En la escritura, lo cierto es que no podemos pedirle a los chicos que escriban un ensayo si nunca les hemos dado un ensayo para que vean cómo se escribe, cómo es un ensayo. Si no les hemos
brindado modelos adecuados de escritura, es difícil que los estudiantes aprendan a escribir. Por el otro lado, también ciertamente hay un peso en el aprendizaje de la escritura por parte de los estudiantes. Es decir, el trabajo no es solamente de los docentes, sino que también es de los estudiantes. Fíjense que aquí también los colocan, porque nada hace la institución sin el compromiso del estudiante para llevar a cabo el proceso de aprendizaje de la escritura. Porque como todo entrenamiento necesita de las dos partes, ¿verdad? Necesita tanto del que enseña, pero también como el que recibe esa enseñanza. Entonces, el compromiso en estas instituciones evidentemente va mucho más allá de colocar materias aisladas sobre escritura. Porque lo que sabemos es que estas materias que se colocan en las universidades, que duran pocos semestres, que no están conectadas con las otras disciplinas que estudian los muchachos, suelen ser poco efectivas. Entonces, lo que necesitamos es una visión unitaria, holística, integral sobre la escritura, que haga que realmente el estudiante pueda finalizar su carrera y no llegar, por ejemplo, a un proceso de tesis o a una tesis, que es lo que vemos, sin las capacidades necesarias para afrontar, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer las instituciones? Bueno, primero crear programas de escritura verticales a través del currículum que incluyan la escritura como un eje central en la adquisición de conocimiento en las distintas disciplinas. Formar a los docentes de todas las materias para utilizar la escritura. Apoyar a los docentes de las diversas cátedras para afrontar la escritura como un punto central de enseñanza. Crear tareas de escrituras naturales ajustadas a contextos reales con instrucciones claras y detalladas sobre lo que se espera del estudiante. Y por otro lado, ¿qué deben hacer los estudiantes? Leer buenos modelos de escritura, generar prácticas de escritura saludables y formarse en el uso de prácticas de escritura efectivas como la planificación de textos, los procesos adecuados de investigación, el manejo de elementos propios de las distintas formas discursivas, entre otras capacidades que el estudiante debe también procurar desarrollar a través de todo el sistema educativo. Entonces, bueno, esta primera parte nos da un buen indicativo acerca de que el tema de la escritura no es un tema sencillo, no es tampoco un aprendizaje que se logre de la noche a la mañana, sino que tiene y requiere de un tiempo y de un trabajo que nos hacen entonces pensar cuáles son esas claves o esas estrategias que nos pueden facilitar la escritura. Cuando yo planeaba esta charla, algunos estudiantes me decían, bueno, pero ¿cuál es, vas a plantear soluciones para la escritura, claves para escribir? Bueno, pues esas claves existen, pero sabemos que, como lo vimos ahora, cada disciplina tiene características especiales y particulares que hacen que existan realmente claves de escritura general, pero luego cada disciplina va a necesitar una enseñanza, un aprendizaje muy especializado, ¿ok? Entonces, bueno, estas claves para enfrentar la escritura académica son algunos aspectos que están ya estudiados, pero que también he observado en los años que llevo ya enseñando estos temas y en la universidad, en la cátedra de comprensión y producción de textos escritos. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que hay dos tipos de escritores. Algunos los llaman escritores noveles, inexpertos,
Entonces, hay prácticas que hacen los escritores inexpertos y hay prácticas que hacen los escritores expertos. Entonces, vamos a ver primero qué hace cada uno de ellos. ¿Qué es lo que hacen los escritores inexpertos? Bueno, lo primero es que no planifican la escritura. Si nos sentamos a observar a nuestros estudiantes, o si ustedes estudiantes me están escuchando, observan, se autoanalizan, lo más probable es que cuando ustedes tienen una instrucción de escritura en algún examen o en alguna actividad un poco más desarrollada, lo primero que hacen es saltar inmediatamente a la escritura del texto. Es decir, no hay ninguna fase de planificación y simplemente se van a la escritura del texto. Esto trae como consecuencia textos con fallas evidentes en cuanto a la coherencia y a la cohesión. Los estudiantes llegan a la mitad del texto y se dan cuenta de que les ha faltado alguna información que tenían que agregar antes y entonces ya habían escrito y no podían volver a agregar esta información, agregan la información al final de manera apresurada, incoherente, inconexa. Entonces, lo primero es que no planifican la escritura. Luego es que ejecutan la tarea de la escritura como un proceso de preguntas y respuestas. Es decir, no hay un verdadero análisis de la información. Lo que sabemos es que la escritura es un proceso cognitivo que requiere de el análisis de la información. Y cuando, entonces ahí vemos la relación con la comprensión. Cuando no hay una comprensión de la información, cuando no existe la capacidad de contrastar información, la capacidad de analizar, entonces la escritura se vuelve en un proceso mecánico de pregunta y respuesta. Y esos textos que se producen son superficiales, inconexos también. Entonces, ahí vemos que realmente no ha habido un proceso de escritura, de reflexión de la escritura. Después las ideas del texto se presentan de manera desorganizada, pues tienen problemas para acceder al conocimiento y esquematizarlo. Los problemas de comprensión que afectan también a la escritura. Hacen investigaciones someras, utilizan fuentes poco confiables, no toman notas acerca de lo que investigan, leen y luego se dan cuenta de que no saben de dónde sacaron información. Les dan más importancia a los aspectos formales sobre el contenido. Esos aspectos formales son los que nos han enseñado a lo largo del sistema educativo y para los cuales nos han formado realmente como los aspectos formales como la ortografía, acentuación y puntuación. Y bueno, con los cuales los estudiantes realmente ahí se ven comprometidos, ¿no? No revisan el texto y tampoco se apoyan en otros para esta tarea. Entonces, finalmente terminan su texto, pero no hay una revisión, sino que simplemente manejan el texto como un producto donde no hace falta chequear o revisar lo que hemos hecho. ¿Ok? Mientras que veamos las prácticas que hacen los expertos y compartimos. Lo que hacen los expertos, bueno, primero se fijan propósitos concretos y determinan aspectos clave. Por ejemplo, ¿cuál es la audiencia de ese texto? ¿Cuál es la tipología textual que debo producir? Y de acuerdo a la tipología textual, ¿cuál es la estructura de ese texto? ¿Y cuáles son las perspectivas de análisis que yo debo plantear en ese material? Realizan estrategias para orientar la investigación previa, planifican el texto, realizan investigaciones en fuentes confiables, toman notas acerca de referencias, autores y conceptos, se toman su tiempo en madurar las ideas, es decir, la escritura lleva tiempo. Ciertamente hay actividades de escritura que tienen un tiempo muy limitado, como son los exámenes, y luego hay otras que tienen mayor tiempo para su ejecución. Pero incluso en un examen,
yo debo poder planificar mi tiempo para escribir el texto, leer el texto, pensar. Es decir, la escritura no es una actividad automática, sino que necesita un tiempo. ¿Okay? Hacen borradores que corrigen constantemente. La escritura se vuelve un proceso reflexivo en el que se involucran actividades cognitivas complejas como el contraste y el análisis. Se toman varios días en la redacción del texto, lo que decíamos ahorita. Al finalizar, hacen una revisión exhaustiva que se orienta más hacia la estructura textual y no hacia los aspectos formales. Es decir, hay una serie de cuestionamientos, o debe haber una serie de cuestionamientos al finalizar un texto que me permitan chequear si o revisar si realmente he cumplido con aspectos necesarios para producir textos efectivos. Vamos a volver sobre eso en un momento. Y por último, ofrecen a alguien más sus textos para que estos los revisen, porque es muy importante, porque a veces lo que puede que yo no vea, es muy probable que alguien más sí lo vea. Entonces, darle el texto a alguien más para que lea lo que hemos escrito, aunque a veces puede que les dé un poquito de pena, es una estrategia sumamente importante. ¿Okay? Entonces, fíjense, vimos prácticas en escritores inexpertos y prácticas en escritores expertos. Entonces ahora vamos a ver qué hacemos o qué debemos hacer cuando escribimos textos en contextos académicos. Fíjense que estas pautas son pautas generales para la escritura de texto. Y luego ya también, incluso cada técnica de escritura, o cada técnica de evaluación, digámoslo así, cada instrumento de evaluación, requerirá de otras actividades especiales en la escritura. Es decir, no es lo mismo escribir un texto para un examen que escribir un informe, que escribir un reporte de lectura, que escribir una tesis. Entonces, incluso dentro de una misma disciplina, cada elemento escritural tiene características diferentes para las cuales nos tenemos que preparar. Entonces, vamos a empezar con la primera clave que dice establecer propósitos de escritura. Para esto es fundamental partir de la tarea que se nos asigna, es decir, ¿qué es lo que se nos pide? ¿Qué se nos pide? Se nos pide definir, se nos pide describir, comparar, exponer, analizar, redactar ensayos, monografías, tesis, tenemos que hacer un artículo de investigación. ¿Qué es lo que se nos pide? Porque es importante que yo sepa qué es lo que, o entienda, no solamente que yo lo lea, sino que entienda qué es lo que se me está pidiendo. Porque eso me permite como escritor fijar algunos aspectos que son necesarios para ir dándole forma al texto. Entonces, ahí es donde pasamos a la planificación. Entonces, ¿qué significa planificar un texto? Bueno, significa establecer algunos factores como el tema. ¿De qué tengo que hablar en ese texto? Estoy contestando una pregunta en un examen. Una pregunta de análisis en un examen. Entonces, ¿cuál es el tema del que tengo que hablar? ¿Cuál es mi audiencia? ¿Es el profesor que está ahí? ¿Cuál es mi audiencia real? Entonces, ahí también tomo parte de esta actividad de planificación el instrumento, o más bien la instrucción que el profesor te da. Por eso es tan importante que los profesores aclaremos y seamos lo más precisos posibles en cuanto a las instrucciones de escritura que damos a nuestros estudiantes. No es suficiente una pregunta de escriba o redacte un ensayo, eso no es suficiente. Entonces, puede que los temas como la audiencia a la que se refiere el texto, o el tema, o la tipología textual, son muy, muy importantes en la redacción del texto. Entonces, en la planificación del texto, yo establezco también propósitos u objetivos
que quiero lograr en el texto. Por ejemplo, quiero transmitir información o simplemente explicar un tema. O no quiero simplemente explicar, también quiero postular un planteamiento personal sobre el tema planteado. Esa es otra cosa diferente, porque la tipología textual cambiará. Y la tipología textual es muy importante porque cada una de ellas tiene estructuras diferentes. No es lo mismo la estructura del texto expositivo, introducción, desarrollo y conclusión, que tiene sobre todo unas características de concreción muy fuertes, es decir, es un tipo de texto que por su objetivo es un tipo de texto con una estructura muy marcada, clara, con un lenguaje objetivo, donde el autor no puede presentar su opinión, que utiliza oraciones más bien simples o coordinadas sobre las subordinadas, que utiliza un tipo de conectores específicos. No es lo mismo eso a un texto argumentativo donde yo sí puedo presentar una opinión, no solamente puedo, sino que debo presentar una opinión, una postura, defender esa postura, manejar una estrategia argumentativa que no se presenta en el texto expositivo. Entonces, por indicar dos de las tipologías textuales que se utilizan más comúnmente en el ámbito académico. Entonces, fijar desde el comienzo la tipología textual es muy importante para saber orientarme a lo largo del proceso de la escritura del texto. Después realizamos estrategias para generar y concebir las ideas que plantearemos. Fernando Sabater señala en su libro Ética de Urgencia que no podemos ordenar un cuarto vacío. Es decir, no podemos organizar lo que no tenemos. No podemos escribir sobre información que no poseemos. Por eso, para redactar un texto, tengo que realizar investigaciones preliminares con fuentes documentales sobre el tema que me permitan al menos tener una idea previa sobre lo que voy a decir. Pero esas investigaciones preliminares son digamos que el abreboca de lo que debe ser después un proceso de investigación serio que me permita obtener el conocimiento necesario, la información necesaria que voy a plasmar en el texto. Entonces, realizar investigaciones preliminares a fuentes documentales, redactar las ideas en oraciones breves y simples, sobre todo cuando trabajamos con esquemas previos a la escritura. No es necesario que redactemos todo el texto de una vez, ¿verdad? Primero deberíamos plantear un esquema de ideas. Esas ideas no deberían ser tan básicas como palabras claves, no tan extensas, pero sí deberíamos al menos tener un panorama de cuáles son las ideas principales que yo quiero plantear en un texto. Tenemos que tomar en cuenta que el texto debe tener cohesión, y para que tenga cohesión yo debo mantener un tema, una idea central a lo largo del texto, y luego jerarquizar la información que voy a presentar de manera que en cada uno de los párrafos del texto yo pueda tener una idea principal que se pueda explicar en las siguientes complementarias. Es decir, una equivocación, una falla que vemos usualmente en la escritura de los escritores inexpertos, de los estudiantes, es que tienen una mezcla de ideas en el escrito. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que la escritura es el reflejo de la organización de nuestras ideas. Y mientras más organizada es esa estructura, más eficiente será el texto, porque podré comunicar de manera más efectiva los planteamientos que quiero expresar. ¿Okay? Entonces, jerarquizar la información que se va a presentar, qué es más importante, qué es menos importante, y utilizar técnicas para la organización de esas ideas. Esas técnicas pueden ser muchas.
desde mapas conceptuales, esquemas numéricos, cuadros sinópticos, es decir, utilizar alguna de estas estrategias, alguna de estas técnicas para la organización de las ideas siempre va a ser útil, independientemente de cuál de ellas sea. Después debemos realizar investigaciones en fuentes confiables, utilizar sobre todo buscadores académicos como Google Academic, Redalytics, Cielo, entre otros. Tomar notas sobre las referencias bibliográficas o digitales a medida que se investiga. De hecho, existen referenciadores que ayudan a ir organizando esta información a medida que se realiza la investigación. Fijar estrategias lingüísticas para desarrollar las ideas de acuerdo a la tipología textual. Entonces, ¿cómo hago para desarrollar las ideas que tengo en mi mente? Bueno, pues puedo utilizar múltiples estrategias lingüísticas, pero siempre de acuerdo a la tipología textual que utilizo. Algunas de esas estrategias son comunes a tipologías textuales como los expositivos y los argumentativos, como la definición, la descripción y los diferentes tipos de descripción, como la cronología, cronografía, prosopografía, la comparación, la seriación, la clasificación, citas de autoridad, ejemplificación, establecimiento de causas y efectos, problemas y soluciones. Preguntas más comunes de los estudiantes es cómo hacer para desarrollar las ideas o la información que consiguieron. Bueno, pues estas estrategias lingüísticas nos ayudan a esquematizar y a organizar la información y presentarla de manera organizada. ¿Qué hacer cuando escribimos textos en contextos académicos? Seguimos entonces la revisión. Comparar el texto producido con planes previos, leer de forma selectiva, concentrándose en diferentes aspectos, contenidos, ideas, estructuras, etcétera, o forma, gramática, puntuación, ya va, espera un momento. Me pasé una lámina. Ajá. Redactamos primero el texto, antes de pasar a la revisión, redactamos el texto, y cuando redactamos el texto, lo primero que tenemos que ver es que esa información que yo he recabado y que he colocado en mi esquema textual, en mi esquema previo, tengo que plasmarlo de alguna manera, y entonces hay que ver cuál es la postura que debo tomar como escritor en ese texto. Bueno, pues esa postura dependerá de la tipología textual, porque si el texto es expositivo, yo no puedo colocar ningún tipo de subjetividad, pero sí lo puedo hacer si el texto es argumentativo. Entonces la postura variará de acuerdo a la tipología textual. Desarrollar las ideas planteadas, cada párrafo del texto debe desarrollar una idea principal y varias complementarias. Piensa en la importancia, sobre todo, del manejo de la información que hemos recabado. Alejarse del plagio, por ejemplo. Hay muchos estudiantes que tampoco entienden lo que significa hacer plagio. Cuando nosotros parafraseamos un texto, pero solo cambiamos las palabras, algunas palabras, y dejamos la estructura textual idéntica, pues eso sigue siendo plagio. Entonces, la escritura que se maneja desde el punto de vista del plagio evidencia una falta de reflexión en el proceso de la escritura. Entonces, la escritura significa un proceso analítico, un proceso de hilación de ideas que me permiten, además, que ese texto sea cohesivo y coherente. Por eso puedo utilizar unas estrategias cohesivas como la anáfora, la catáfora, la deíxis, el uso de algunos conectores. Por último, redactar borradores parciales y totales sobre el texto siempre ayuda, ¿no? Y al finalizar la escritura del texto, pues debo hacer la revisión metodológica del texto
si utilizamos modelos APA o cualquiera de las que se nos solicite. Y como decíamos, ofrecer el texto a alguien más para autorizarlo. En cuanto a la edición del texto, para terminar, había otra cosa que quería, otra clave que quería como presentar, y es que como escritores nosotros podemos realizar una serie de preguntas que tienen que ver con la planificación del texto. Es decir, preguntarnos, ¿hemos logrado el objetivo? Sí o no. Hemos utilizado un lenguaje acorde con la audiencia a la cual nos referimos, sí o no. La estructura del texto es la adecuada según la tipología textual. Presento una introducción. En la introducción están las ideas que debo plasmar en la introducción, y así sucesivamente. Es decir, en la medida en que yo mismo, como escritor, pueda autorregular el proceso de la escritura, en esa medida habrá menos fallas en el producto final, que es el texto. Y luego, como decía ahorita, darle el texto a alguien más para que vea una mirada fresca, con una mirada fresca, lo que hemos escrito. Siempre es una posibilidad. Entonces, bueno, lo que queríamos hacer era que viéramos ese panorama sobre el tema de la escritura, siempre pensando en cuáles son las soluciones, más allá del texto como un problema, sino como un instrumento. Es decir, cómo podemos llegar a manejar este instrumento, esta herramienta, de manera que sea beneficioso para nosotros en el ámbito académico. Entonces, bueno, ahí hemos terminado, María. Creo que hay algunas preguntas. Sí, tenemos dos. La primera de la profesora Janine Olivieri, que sería ¿cómo hacer entender a los estudiantes la importancia de la escritura? Y luego coloca ¿qué estrategias puede utilizar el profesor? Ok, bueno, lo primero que tenemos que ver, me parece, es que el estudiante toma conciencia de la importancia de la escritura en el contexto de la evaluación. Es decir, evidentemente, no debería ser la única manera como tomen conciencia, pero hacerles ver que la única manera que nosotros tenemos de transmitir el conocimiento que hemos adquirido es a través de la escritura. Es decir, en un examen, en un trabajo, en un informe, nosotros tenemos que plasmar ese conocimiento a través de la escritura. No hay ninguna otra posibilidad. Entonces, yo creo en el contexto de la práctica de la docencia en estos años, creo que hay, de hecho, un sentimiento de frustración en los estudiantes que llegan a la evaluación y que sienten que no han logrado sus objetivos y que sienten que no se han dado a entender, o sea, que no han logrado hacer que la otra persona entienda lo que ellos querían plantear. Entonces, en la medida en que nosotros expongamos a los estudiantes a la escritura, y a diferentes audiencias también, que yo creo que es importante, que planteemos escenarios de escritura en los cuales los estudiantes se vean no solamente frente al profesor, sino frente a otras personas del ámbito académico o no académico, y que ellos entiendan en la práctica que la escritura es el instrumento que tenemos para expresar el conocimiento, para expresar la información y para expresar los planteamientos que tengamos. Entonces yo creo que en principio la exposición a la escritura es importante porque obliga de alguna u otra manera al estudiante a ver la importancia de la escritura. Y luego, en cuanto a estrategias, creo que
dentro de la tendencia o dentro de los estudios de alfabetización académica hay muchos, incluso aquí en Venezuela, la Universidad de los Andes es una compilación de varios ensayos y de varios trabajos de investigación, no ensayos, de varios trabajos de investigación que se han hecho sobre la enseñanza de la escritura, donde lo que podemos ver es que el docente debe orientar, o deberíamos, como docente yo también, deberíamos orientar las actividades de escritura hacia contextos más naturales y con instrucciones más claras y específicas. Es decir, es cierto que cuando nosotros le decimos a un estudiante redacta un texto argumentativo, esa instrucción es demasiado general para que el estudiante termine haciendo un texto al menos tan bien como nosotros quisiéramos. Entonces, mientras las indicaciones, estas instrucciones se hagan más específicas y también más naturales, es decir, imagine que va a entregar una carta a su director académico solicitándole que abra una cátedra de manera extraordinaria, por ejemplo. Entonces, ahí estamos trabajando una tipología textual, pero en un contexto que es un contexto que además puede ser real y que puede ser además, que el estudiante se lo puede conseguir en cualquier momento. Y eso hace que la actividad sea menos artificial, pero también que orientemos al estudiante hacia lo que queremos verdaderamente producir, o sea, el texto o la tipología de texto que queremos producir. Ok, tenemos otras 3 preguntas, pero como estamos, digamos, en el límite del tiempo, voy a unir 2 que se pueden relacionar. La primera sería, profe, buenos días. Quería saber si podría nombrar algunas técnicas para una mejor comprensión lectora. Y voy a unir con otra pregunta, de Rafael Villavicencio. Para desarrollar la escritura académica, ¿qué sería importante? ¿Leer autores especializados en el área o escribir practicando con base en las orientaciones dadas? Organizar ideas, mapas, etcétera. Ok, bueno, ahí hay dos cosas, ¿no? Lo primero es que en cuanto a la comprensión, hay muchas estrategias que nos pueden ayudar a comprender un texto. La comprensión es otro proceso sumamente complicado también, y además hay etapas dentro de los procesos de escritura, y lo primero que nosotros deberíamos saber o identificar es cuáles son esas etapas de la escritura para ir utilizando estrategias. Por ejemplo, antes de la lectura, yo puedo leer el título del texto, observar las imágenes para plantearme hipótesis acerca de qué se tratará el texto, leer la primera línea de cada párrafo. Durante la lectura subrayar palabras claves, determinar información relevante, creo que es uno de los aspectos más importantes de la comprensión lectora, saber identificar la información relevante de la información complementaria. Hay claves para eso, por ejemplo, la repetición de palabras. Cuando una palabra se repite mucho, eso ya me da una idea de cuál es la idea, cuál es el tema más importante en un fragmento del texto. El subrayado, las notas a pie de página, hacer esquemas de ideas de cada uno de los párrafos del texto también es otra forma importante de comprensión lectora. Y finalmente el uso de organizadores de información. Es una estrategia muy valiosa el uso de los organizadores de información. No quedarse solo en la lectura, sino transformar esa lectura en otra cosa, en esquemas, en mapas conceptuales. Puede parecer muy fastidioso, muy tonto, pero el cerebro aprende más fácilmente de esa manera. Y lo otro
es, ¿qué sería más importante? ¿Leer autores especializados en el área o escribir? Yo, para poder escribir necesito los modelos. Si a mí me piden un ensayo, yo necesito saber cómo se escribe ese ensayo. No es lo mismo además un ensayo en el área de la literatura que un ensayo en el área de la psicología, por ejemplo. Entonces, tengo que saber las dos cosas. Para poder escribir. Si no leo, no voy a llegar a la escritura de ninguna. Entonces, hay algo. Sí, lo que pasa es que se perdió por unos segundos el audio. Ajá. Bueno, para recuperar rápidamente, para escribir necesitamos modelos y las dos cosas son igualmente importantes. Tanto la lectura de los modelos como la escritura. No puedo llegar a la escritura si no paso por la lectura de los modelos. Imposible. Ok. Bueno, otra pregunta, tenemos 3 más, pero vamos a ir rapidito. Marlon Gamarra dice, hola, buen día, esta es mi pregunta. A veces hay más énfasis en aspectos globales de la escritura y se asume que los estudiantes ya construyen o deberían saber construir oraciones sin problemas y se descuida ese aspecto. Entonces, ¿cuál sería el lugar del conocimiento gramatical en el proceso de enseñanza de la escritura académica? Pues es sumamente importante porque la gramática es la norma que unifica y que permite que las oraciones puedan ser efectivas y se puedan entender. Es decir, la gramática es el fundamento de nuestra lengua. Entonces, lo que no puede pasar es que nos quedemos solamente en la evaluación de un texto por el aspecto gramatical o por el aspecto, debe haber un equilibrio, en la enseñanza de la escritura debe haber un equilibrio en los aspectos formales y también en el manejo de la información, porque es que el texto, como su origen, el origen de su nombre lo indica, ¿no? Textum, tejido en latín, es un tejido literalmente. Entonces, si falla la gramática, falla el texto. Falla la coherencia, falla el texto. Falla la cohesión, falla el texto. Entonces, la escritura, por eso es un instrumento tan complejo, ¿no? Porque no es solamente un aspecto, sino son todos. Entonces, tiene que ir por todos los aspectos. ¿Ok, Mari? La siguiente. ¿Qué técnicas puede usar una persona con problemas de atención y de comprensión a la hora de escribir? Ok. Bueno, cuando existen problemas de atención y de lectura, en el caso de la lectura, de lectura dirigida, que es una lectura en la cual la persona va realizando la revisión de la lectura a medida que va pasando por los párrafos, es decir, al terminar cada párrafo o al terminar medio párrafo, ir preguntándose, ok, ¿qué es lo que se acaba de plantear? ¿Cuál es la idea que se acaba de plantear en el texto? Eso es una estrategia muy útil porque lo que sucede es que el que lee y tiene problemas de atención, además no todos los problemas de atención son iguales y los periodos de atención son diferentes. Cada quien debe saber cuál es su periodo de atención. Si tienes un periodo de atención muy breve, entonces ajusta la lectura. No leas periodos tan largos, lee por oraciones e intenta ver si has entendido lo que has leído. Y luego lo otro es también el subrayado, porque te obliga a entender lo que estás leyendo. ¿Ok? Creo que ya estamos sobre la hora. Listo. Y un último comentario, ya para cerrar, de Paola Reyes, que lo deja en el chat. Buenos días, gracias por esta mañana. Me gustaría que explicaran un poco más acerca de las diferencias entre establecer propósitos de escritura y los objetivos o propósitos del texto que ocurre en la fase de planificación. Gracias. Ok, cuando hablamos de propósitos de escritura,
tienen que ver sobre todo con las instrucciones y el contexto de la actividad de escritura que nos han planteado. Es decir, estamos dentro de un contexto, del contexto de una prueba, estamos dentro del contexto de una actividad a larga ejecución, como por ejemplo un trabajo monográfico. Entonces, el propósito que se establece en la instrucción de la actividad nos ayuda a organizar la actividad de escritura que nosotros tenemos que hacer por nuestro lado. Y luego el propósito del texto como tal está relacionado también con eso, sobre todo con la tipología textual. ¿Cuál es el propósito real del texto? Es decir, ¿qué es lo que yo quiero plantear una postura? Entonces estoy en un texto argumentativo. Y además dentro del texto argumentativo y dentro del texto expositivo, ¿qué tipo de o qué variante de ese tipo de texto es? ¿Es un artículo de divulgación? ¿Es un artículo de investigación? ¿Es un ensayo literario? ¿Qué tipo de texto o de estrategia vamos a conseguir o vamos a utilizar más bien en cada caso? ¿Okay? Excelente. Bueno, yo creo que ya no hay más preguntas. Queremos agradecer a la profesora Yanira por haber conversado esta mañana sobre esas claves para la escritura académica, que creo que ha sido muy provechoso y seguramente muchos pondrán en práctica en su hacer diario. Bueno, entonces queremos agradecerles también a los que se conectaron. Recuerden que este video también lo subiremos a nuestro canal de YouTube de la Escuela de Letras de la UCAM. Muchas gracias a todos y gracias, Yanira. Saludos. Gracias a ustedes, muchas gracias. Muchas gracias. Feliz